Eh, Grato verle a ustedes. El motivo que nos convoca en una vida más del gato, yo creo. Hay mucho por entregar, por aprender, por compartir. En el último tiempo hemos tenido la suerte de poder entregar al trabajo público 3 publicaciones. Hay una publicación que hizo posible el Cineforum, que tiene que ver no exclusivamente, particularmente con el tema del Silva Palma. Luego el proyecto Leo estuvo envuelto con otro proyecto que tiene que ver, en definitiva, con la odiosidad del comportamiento de la Marina chilena, particularmente en Valparaíso, con el golpe de Estado, y el trabajo que hace Escalante, que tiene que ver con su vida hoy adulta, con su mirada de su inicio en Valparaíso, su estudio en el Colegio Macay, sus pasos por la Plaza de Victoria, su vida de destacado integrante de grupos musicales porteños, en fin, y por su consecuencia política tenemos una mirada con barrios comunes, con cerros comunes, con militancias que nos hermanan, y tenemos prisión que nos encuentra en el caso particular en Coyihuay. Él compartió en el Leo con otros compañeros. Hay una historia que me interesa rescatar que tiene que ver en un momento el gato está enfermo y va al hospital Van Buren. En el hospital Van Buren yo también en un momento estuve interno, éramos custodiados por gendarmes jóvenes o adultos que tenían algún tipo de empatía con nosotros. No solo el caso tuyo, el negro Luna tuvo una situación parecida a la tuya. Entonces, ustedes la van a encontrar en alguna parte del libro, pero en resumen, es lo responsable de haber escondido el arma con que el gendarme un día fue a encontrarse con su polola por 7 o 8 horas. No es un ejemplo menor, ¿verdad? Y él tuvo en un momento que sale libre la posibilidad, entre comillas la posibilidad, porque muchos no quisimos, pero tuvo que salir al extranjero, si no volvía a estar preso. Y viene un exilio, como el de muchos de nosotros, ¿verdad? Un exilio que nos golpea, que nos duele, en fin. Él tuvo la posibilidad de regresar un buen número de años después al país por un periodo de 30 días. Y en ese periodo de 30 días se fue afortunadamente dilatando, mientras las autoridades, entre comillas, permitían resolver si el gato podía integrarse en la vida social chilena. Él ya venía con un currículum de su vida estudiantil, ¿verdad? Porque estudió Ciencias de la Comunicación un buen número de años por allá. Se radicó en Alemania Federal, pero también fue a Alemania al otro lado, ¿verdad? Y hay diferentes experiencias que él le irá a comentar en algún momento más. En lo personal, a mí me toca mucho esta propuesta que nos entrega el gato. La verdad es que a mí me es muy difícil leer, debo ser muy honesto. Llevo más de 2 meses y medio y a mí el COVID me hizo maldad. Entonces se vean las letras para allá y acá, es complicado. Entonces me es más fácil tratar de relatar desde acá. Y se vean la idea. Disculpen, son los problemas del COVID. Iba re bien. Iba bien. Voy a tener que leer. Discúlpenme. El muro y la montaña. Muro es una división, es un límite. Luego, muro carcelario también puede ser un muro país. Montaña es un lugar para acceder con mediana dificultad. Montaña es un desafío subirla o alcanzarla. Luego, el nombre es muy curioso, son 2 situaciones reales. El muro lo traspasas, lo saltas, lo vences, te libera. La montaña es un desafío, una barrera. El capitán del vuelo anuncia: sobrevolamos Cordillera Los Andes. No era un día más, era un día muy particular.
escuchar eso y ser capaz que estás de vuelta en el territorio sin saber cómo ir a encontrar a tu gente, tu espacio. Eso lo recibió el gato y lo relata en su publicación. La metodología para comentarlo va a ser de un modo diferente. Y iré a leer 2 o 3 párrafos, nada más. Hay hechos que son un poco curiosos de rescatar. Él estuviste en la cabaña 1 en Coyhuay. Sí. En la cabaña 1. Estuviste con el Pepe Bonifaz. Correcto. Sí, pues yo sé que ahí está el Pepe. Así que tenemos memoria, afortunadamente. Tenemos memoria. Y resulta que nosotros llegamos primero que ellos. Cuando digo primero, los primeros 21 compañeros condenados, estábamos aquí en la cárcel y subimos con un grupo marino a Coyhuay. Y inicialmente nosotros teníamos un show y nos permitía, entre comillas, entretenernos, no lo voy a decir de otro modo, hacer más llevadero la odiosidad del lugar en que nos encontrábamos. Y trabajábamos propuestas todas las semanas. Y llegó un grupo grande del Levo y llegó ahí un equipo profesional. Venía el circo del Levo protagonizado en una de las bodegas. Así que nosotros tuvimos que cederle el paso, porque la verdad es que venían con mucha fuerza. Y el gato era el señor Corales. El gato era el señor Corales. En su libro, el gato habla de toda la experiencia del trabajo en los derechos humanos, las denuncias fortalecidas por el trabajo de las organizaciones de base y la participación en particular del juez Humán, entre otros. Nosotros en Valparaíso también tenemos una experiencia parecida con quien es el juez Jaime Arancibia, muy parecida. Entonces, el gatito en un momento dado se nos enferma y nosotros conocimos esa enfermedad estando afuera, ustedes la conocieron acá. Se hicieron campañas muy fuertes y nos alegramos de saber que el gato en este momento tiene más que 8 vidas, diría yo, ¿verdad? Lo encontramos muy bien, realmente. Es un estímulo encontrarlo de este modo. Yo pienso que esta publicación es una entrega íntima. Nos hace volver a recordar y saber que los asesinos siguen libres, pero nosotros seguimos manteniendo alto nuestro ánimo, nuestro interés de justicia. Él relata esto de otro modo. Estando en un encuentro de derechos humanos convocado por la Unidad de Memoria del Ministerio de la Cultura, doña Francia Yamet, en el año 2018 en Santiago, accedimos a un documental llamado El Palero, presentado por 2 hermanos de Iquique, El Palero. Y se me clavó el palero, se me clavó la cara del palero. En el edificio en que yo llegué y volví a este país, conocí al administrador del edificio contiguo al lugar en que estaba yo. Y cuando lo veo dije, pues usted es el palero. Patricio Cabezas. Un joven de 16 años, su padre era el juez de Iquique y que había puesto en la cárcel días antes del golpe a narcotraficantes en ese tiempo. Pero los narcotraficantes la llevaban, tenían el poder, vino el golpe, encerraron al juez y lo liquidaron en Pisagua. Ahí también tú fuiste testigo, estaba la familia Morri, en esa circunstancia tan dolorosa de excavar la primera fosa de Pisagua. En fin, yo creo que este material es un aporte y creo que ustedes tendrán la oportunidad de poder leerlo, conocerlo, divulgarlo y lo van a atesorar. Es mi aporte. Muchas gracias.
Muchas gracias, Antonio, por tu sentido relato, ¿no? Vamos a continuar con la palabra de Mario Aguirre Montaldo, ¿verdad? Psicólogo y comunicador social, quien también nos va a compartir algunas palabras. Claro. Okay. Un historiador latinoamericano relata un episodio de un grupo de conquistadores portugueses que hace más de 450 años se internaron en la selva amazónica por primera vez. Debemos decir invasores y no conquistadores, pero bueno. El grupo explorador, como era comprensible, sobrelleva grandes padecimientos, sacrificios y trastornos en este medio hostil. El jefe de la expedición, después de 6 semanas de calvario, escucha a sus súbditos conversar entre ellos y hacerse preguntas. ¿Qué hacemos aquí? ¿Por qué razón tenemos que sufrir de esta manera? ¿Por qué nos internamos en esta selva desconocida y llena de peligros? Y el comandante les da una única respuesta lacónica y enigmática. La hacemos para regresar. Hoy, el libro que tengo en mis manos constituye el regreso de Jorge. Tras una larga e impresionante historia pletórica de riesgos, decisiones complejas, aventuras y compromisos duros y complicados. Y además es su regreso a Valparaíso. Una narración que provoca desde sus primeras líneas, donde algunos relatos me hicieron temblar, pues estábamos con el gato tan cerca en la militancia, donde todo indica que el azar y la casualidad de los acontecimientos me excluyeron y tal vez me salvaron. Una narración inicial que nos deja tolerando la perplejidad que nos despierta la condición humana y hasta dónde es posible sostener la capacidad mental y física en situaciones límite. Donde el autor nos ilustra de los recursos psicológicos insospechados a los que echó mano para salvar su vida y soportar el asedio de la muerte. Y luego, con el avance siempre agitado y turbulento de sus memorias, nos encontramos con nuevos avatares, confrontaciones, desafíos y pruebas de valor, todos ellos marcados con el sello de un concepto en el que debemos detenernos un momento: la dignidad. En nuestra sociedad, la cultura dominante que normaliza la competencia, el consumo y las relaciones desiguales y hasta antagónicas de poder, hace que olvidemos o que no comprendamos que toda persona, por el mero hecho de serlo, es poseedora de una naturaleza que merece respeto, consideración y autorrespeto. Es lo que llamamos dignidad, que se expresa en el plano psicológico, corporal, relacional y social. Y aunque la sociedad debe garantizar su existencia, en rigor existen relaciones de dominio-antagonismo, amo-esclavo, abusador-abusado, que la sociedad acepta permanentemente u ocasionalmente, que impiden que se cumpla el principio, aunque este esté escrito con letras de oropel en las normas de la convivencia social. A pesar de esto, es posible y admisible ejercer la dignidad desde una condición extrema, como el individuo que es sometido a los peores tormentos y presiones que amenazan su propia existencia y desmantelan sus fuerzas para sobrevivir. Aquí encontramos reiterados ejemplos de esta dramática capacidad de resiliencia y de cómo, aún humillado en grado límite, se puede sostener la dignidad convertida en una fervorosa tabla de salvación. En el capítulo 13, Autónomos y Sumisos, Jorge Escalante detiene su mirada y revisa su vida pasada bajo el lente de las lecturas de Bettelheim y Frankl. Escribe Jorge: en estas obras encontré mucho de lo que experimenté en prisión.
la importancia de la autonomía del individuo, valor que con los años se convirtió en cimiento central de mi vida. La autonomía entendida como la capacidad de ser para decidir por sí solo las opciones del vivir, sin doblar la cabeza ni temer a la autoridad, sino enfrentándola, desafiándola, aprendiendo a desobedecer. Sigue Jorge. En las duras condiciones de prisión y sobre todo bajo la permanente amenaza de enfrentar una nueva sesión de tortura, había muy pocas posibilidades de decidir por sí solo, pero existían pequeños espacios para ejercer la autonomía. Solo había que encontrar aquellos espacios y estar dispuesto a usarlos. Cuando se utilizaban, brotaba la satisfacción de haber sido capaz de hacerlo, el regocijo sordo, amordazado y secreto en esas circunstancias, pero que jamás sería borrado de la memoria, ni en esa experiencia ni en ninguna otra etapa de la vida. El libro de Jorge representa un inesperado testimonio de vida que pone en evidencia el hecho de que la consecuencia revolucionaria no es un personaje de cera, rígido e inmutable, sino que es una lucha dialéctica entre la evolución de la historia, la sociedad y la conciencia. Ni tampoco es una oportunidad para acomodarse en el sistema. Su larga estancia en Alemania y su experiencia crítica con el muro de Berlín y la caída del socialismo real no lo empujan a los brazos del capitalismo desalmado, agazapándose en un presunto ser renovado que acepta tácitamente el modelo económico, lo defiende y hasta lo perfecciona. Aborrece las múltiples y pasmosas evidencias de la transición pactada entre Pinochet y los partidos de la Concertación, que presionan a los jueces y a los tribunales para evitar el enjuiciamiento de grandes criminales y torturadores. Y cuidado, bien lo sabe el periodista que cubre tribunales y al Poder Judicial por tantos años y se gana el respeto de grandes magistrados. Aborrece las flagrantes gestiones realizadas por personeros de estos gobiernos concertacionistas para salvar a Pinochet de su detención en Londres, de su extradición a España y de su enjuiciamiento final en Chile. Ser crítico al socialismo real y al cambio histórico en Chile no vulnera el espíritu revolucionario del autor. Su porfía por regresar definitivamente a Chile en plena dictadura, a pesar de su prohibición de ingreso, está movida por el deseo de continuar la lucha sin tregua y sin artificios, como lo hace el gato, destacándose con su palabra firme, directa, comprometida y profesional. Viene a escribir, lo hace plenamente y se siente alentado por la rebelión popular de octubre del 2018. El libro está escrito con confesiones honestas. Declara que pensaba que la motivación central de su regreso era la venganza, lo que se transforma definitivamente en persecución de la justicia. Colaborar con la justicia, informar aquello que los miembros no se atrevían a informar, medios no se atrevían a informar. Buscar en cualquier rincón de Chile el testimonio aportativo para las líneas de investigación sobre crímenes de derechos humanos. Redactar, excitado por el impacto que produciría tal o cual noticia. Ser implacable con la ética profesional. Fue el corazón de su tarea, que lo puso en la primera línea del combate comunicacional. Y nos confiesa sus miedos y sus contradicciones. Y nos confiesa sus amores, especialmente con Gloria y Ulrich. Nos muestra su sensibilidad y su ternura, los remansos de su carácter. Nos muestra cómo debió lidiar con sus propios conflictos, toda vez que debió tomar decisiones trascendentes y complejas, verdaderas decisiones de vida. Un libro que muestra a un ser humano leal a sí mismo, insobornable. Un libro que tenemos que agradecer porque nos emociona, nos impacta y nos reafirma en nuestras convicciones. No estamos derrotados,
mientras contemos con compañeros que sostienen su pluma con maestría, una pluma que escribe fuego. Gracias, Gato. Muchas gracias, Mario. Como de muchas maneras en este libro, que me parece que debiera ser un libro que todos debiéramos leer, de qué manera tan prístina, de qué manera de tan buena pluma además, el Gato cuenta la historia de todos nosotros. Cuenta no solo la historia de él, cuenta la historia de lo que ha sucedido con nosotros, de lo que ha sido la Armada de Chile, cuenta con lujo de detalles lo que tuvimos que sobrevivir, y cuenta partes de su vida, pero esa parte de su vida está siempre entroncada con quienes compartimos no solo el ser coetáneo, sino que también el ser militantes de un mismo partido, muchas veces ser también, no sé, ahora he ido descubriendo cerros que tenemos en común, equipos de fútbol que tenemos en común. Bueno, ser porteño y ser banderino en nuestra generación es una cosa natural, ¿no? Pero ahora hay cuestiones que me han encantado en este libro, por lo cual vuelvo a recomendar que se lea con toda calma, porque es un libro que pasea entre lo que es la historia cotidiana de lo que fueron, por ejemplo, sobrevivir a los allanamientos, cuando justo no le tocaba la puerta de tu departamento. Cuenta con detalles, en mi caso, detalles tremendamente fuertes y dolorosos respecto de cómo fue exactamente que se aplicó la tortura. Me llamó profundamente la atención volver a encontrar la experiencia de ser colgado y amarrado con alambres, cosa que también me sucedió. Me llama la atención la coincidencia de la relación entre la oficialidad y ciertos colegios, de los cuales a los que uno vino desde allí. Y no es que me llame la atención porque me sorprenda, sino porque denota el trabajo sistemático y claramente acordado de parte de una fuerza que ha sido hasta ahora de una cobardía notable, incapaz de asumir las responsabilidades que tiene respecto de una ciudad que era primera zona naval y de una ciudadanía que había jurado con su vida defender. Bien merecidos se tienen, que hoy por hoy los trabajos de memoria den cuenta de ello con nombre y apellido, aunque la mayoría ha podido escamotear la mano de la justicia en base a la impunidad que denominamos biológica, ¿no? Eso es por el lado de lo casi como lo cotidiano. Señalar algo, este libro también me ha servido para abuenarme con el exilio. Tuve una posición marcadamente distante del exilio, ¿no? Decidí que tenía que pasar a control y cuadros todo aquel que decidía irse del país sin que lo hubieran subido al arrastro un avión. Sorry, Mike, pero esa fue mi posición. Y en mi corazón condené a los infiernos a todos aquellos que nos abandonaron esgrimiendo que les buscaban, que les pasaba algo. Y en mi corazón de joven de 20 años para el golpe sentía que francamente era abandono y cobardía. Yo sentía eso. Y lo expresé de muchas maneras. Con el tiempo uno va entendiendo cosas y va escuchando a los amigos
y se va haciendo menos rígido y va comprendiendo los motivos de cada quien. Y es lo que me ha sucedido con la inmensa mayoría de los amigos a los cuales dejé de hablarle por años, y de lo cual me arrepiento mucho, porque emití un juicio que, si bien es cierto, yo consideraba absolutamente correcto, y había una buena cantidad de gente acá que considerábamos que era correcto, no obstante lo cual, en la práctica uno ve que el exilio fue cualquier cosa menos la historia del abandono dorado, del cual se nos habló. En ese sentido, a través del querido Gato, le pido disculpas a todos aquellos que juzgué indebidamente en su momento. Sé que de muchas maneras siguieron siendo las buenas y maravillosas personas que eran antes de irse de acá. Por otro lado, nos enseña otra cosa el exilio, salvo que quiera ser víctima de exilio para siempre. Nos enseña otra cosa el exilio que debimos haber asumido con toda naturalidad. El exilio nos demostraba que éramos ciudadanos del mundo. En la práctica, aquello que decíamos que éramos internacionalistas, podía serlo uno en cualquier parte del mundo y podía también seguir teniendo su corazón puesto en su tierra. Pero los porteños en particular, que somos chauvinistas de nacimiento, nos cuesta entender esas cosas. A mí me costó mucho aprender y entenderlo. Entonces leí las páginas del exilio con mucho cariño y claro, me enamoré de la Ulrike, me enamoré de la Gatito, la Cuchito, y todo eso. Finalmente, creo que si ya tenemos en común militancia, generación, ciudad, que no son pocas cosas, me terminé de sentir total y absolutamente identificada con algo que él dice y que voy a leer porque solo leyó parcialmente en la parte del texto que debí leer. Es breve. Siento que es una aportación valórica, filosófica, notable, y que puede de muchas maneras representar a una generación completa, cosa que le agradezco a la buena pluma del Gato, que pueda hacerlo de una manera tan breve, tan sencilla y tan alta como profunda. Paso a leer. Puede parecer extraño, esto lo leíste, pero no completo. Pero para mí todo lo vivido bajo el Estado terrorista me enseñó a vivir. Me templó, me hizo fuerte, me hizo entender la vida, me enseñó la trilogía de la existencia: autonomía, dignidad, desobediencia. Mi existencia, mis valores de vida, en definitiva, me enseñó a descubrir la libertad personal, ese sentimiento inmensamente liberador de no temerle a la vida ni a la muerte, a nadie ni a nada. Por eso el terror conmigo salió derrotado. Lo digo con humildad, pero tengo que decirlo porque es así. Esta maravilla de texto, creo yo, que de mil maneras es la historia de miles de jóvenes y personas de todas las edades que sobrevivieron al terror dictatorial. Perdieron, salieron derrotados. Al final de cuentas estamos aquí escribiendo, leyendo, cantando, hablando y estando llenos nuestros corazones de los sentimientos que nos obligan respecto de nuestra memoria, de nuestra historia, pero también respecto de la aportación al futuro que queremos construir. Muchas gracias. Toño, del documental del Palero, mencionaste
mencionaste al Patricio Cabeza. Bueno, Patricio Cabeza era, yo en ese tiempo estaba en el Fortín Mapocho, cuando se descubrió la primera fosa clandestina en Pisagua. Entonces Fortín me mandó a cubrir ese descubrimiento. Y la verdad es que estando ahí, bueno, sacaron los... Era impresionante cómo estaban los cuerpos, porque estaban momificados. Era por efecto del tipo de tierra que había. Y me fijo de repente en un joven que estaba con una brocha y la pasaba suavemente sobre uno de los cuerpos que estaban saliendo. Entonces me fijé, digamos, o sea, los periodistas tenemos ese ojo de repente de fijarnos en esos detalles y en algún momento hubo una pausa y este joven sube desde la fosa que tenía para 1,50 m, 1,80 m de profundidad. Y yo me acerco a él y le pregunto, oye, me fijé que estaba con mucho cuidado limpiando ahí el cuerpo con una brocha. Me dice, mira, ¿sabes qué pasa? Que ese es mi padre. Y dije, ¿y cómo sabes que es tu padre? Yo, ¿sabes por qué sé? Porque él se abrochaba siempre la chaqueta con botones cambiados. Y por eso yo sé que es mi padre. Bueno, la verdad que fue impresionante porque después le hice una entrevista para que publicó Fortín Mapocho. Y bueno, ese era Patricio Cabeza, el que estaba ahí. Había encontrado a su padre y lo había identificado justamente porque se abrochaba siempre la chaqueta con botones cambiados. Ese me acuerdo que lo mencionaste, tú querías saber, decir quién era Patricio Cabeza. Bueno, vamos a leer un poco. Y curiosamente, a mis 76 años leo sin lentes. Espero que me trate bien en su informe, dije al oficial. Ah, veremos. Váyase tranquilo, me respondió. Oiga, así que usted es el gato Escalante. ¿Y por qué le dicen gato, oiga? Será porque tengo cara de gato, dije. El oficial rió y dijo, pero tiene más cara de lince, me dijo, diría yo. Y volvió a reír. Salí contento de esa oficina y me dije, sí, esto era lo que había que hacer, volver a la boca del lobo para tratar de regresar a vivir en Chile. Era, creo, comienzos de diciembre de 1984. Asumí que la cara de lince fue porque el oficial de ejército, que seguramente era de inteligencia, se dio cuenta de que en su largo interrogatorio, a veces con preguntas que podían poner en peligro un informe positivo de su parte, mis respuestas las tuve que disfrazar con astucia para no perjudicarme. Esa gran enseñanza de la prisión. Aunque esa mañana, para que se entienda, bueno, yo entré con un permiso de 30 días, solamente estaba en una lista de gente que no podía entrar, y en octubre del 84, si mi memoria no me traiciona, el 14 de octubre del 84 ingresé a Chile. Toño lo contaba ahí cuando escuché que decía, nos acercamos a aterrizar, ¿no? Estamos sobrevolando la cordillera de los Andes. Solo con un permiso de 30 días, que en definitiva me quedé 10 meses en Chile. Eso me ayudó enormemente a reconectarme con Chile, con el país, reconocer, redescubrir. Y claro, dependía de un informe, que es este informe, que tenía que elaborar un personaje que era un personaje
personaje claramente de inteligencia que tenía oficina en el Diego Portales, no me acuerdo si era el piso 11 o 10, no me acuerdo. Este era el personaje que yo tenía que me interrogó, digamos, fue largo, un par de horas. Bueno, aunque esa mañana era el edificio que ahora llamaban Diego Portales, a veces me transpiraron las manos que cada vez traté de ocultar. De ese interrogatorio y de su informe que debía recibir, dependía que me sacaran de una larga lista de personas con prohibición de retornar al país desde el exilio. Al salir de la oficina, con cara de lince, una secretaria me dijo: así que usted, joven, viene de la Alemania comunista. ¿Y cómo es la gente allá?, me dijo. Sí, señora, vengo de Alemania, pero de la otra, de la federal. Si yo hubiese venido de la socialista, creo que no habría salido ahora por la puerta que entré. Recuerdo que le respondí con una sonrisa un poco burlesca. Es que yo creía que existía solo la Alemania comunista. Pues mire, con usted aprendí que eran dos, jóvenes. Son mis memorias de ese tiempo, en realidad. Le volví a sonreír y caminé al ascensor. 1 o 2 pisos más abajo subieron 3 coroneles. Los reconocí por sus 3 estrellas en las charreteras. No recuerdo qué hablaron, pero sí que el primero, en entrar, me dio el buenos días. Saludo que respondí. ¿Qué hacía yo saludando coroneles en la guarida de los lobos? La dictadura había autorizado mi visita a Chile solo por 30 días. Me quedé 10 meses. Eso demoró el trámite. Cada vez me renovaron el permiso. El 18 de septiembre de 1985, el Mercurio publicó una lista con 482 personas autorizadas para regresar al país desde el exilio. Ahí encontré mi nombre. En el día de la independencia le ganaba una batalla a la dictadura, pero aún faltaban muchas. Como soy porfiado, pedí que la autorización me la certificaran por escrito. El 4 de octubre de 1985, por oficio reservado 4355, el Ministerio de Interior me lo certificó. El sobre lo encontré de mañana tirado sobre el pasto de la casa que habitaba, sobre la que luego cuento porque es una casa que tiene historia. El oficio lo tengo guardado porque soy un cachurero incorregible. Entonces regresé al Berlín de la Alemania Federal y retorné definitivamente a Chile en marzo de 1986. Con la beca de retorno por un año, que me otorgó el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, el ACNUR, apenas retornado conseguí un trabajo en una agencia de prensa en el Paseo Phillips, en Santiago. He tenido suerte en mi vida. Mis estudios de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Libre de Berlín Occidental quedaron interrumpidos con mi regreso. No estaba para quedarme 1 o 2 años más para terminarlos y titularme. Mi sueño en el destierro siempre fue volver a Chile, pero volver en dictadura, para aportar desde donde fuera al fin del Estado terrorista. Ahora puedo morir en paz conmigo. Mis estudios los terminé luego en la Escuela de Periodismo de la Universidad de Santiago, donde finalmente me titulé. Los de leyes en la Universidad Católica de Valparaíso los interrumpió el golpe de Estado. Se acabaron las leyes. La verdad, hasta ahora nunca supe cómo llegué a cursar hasta ramos de 4º año en medio de la creciente agitación política de los años 60. Y yo era un militante activo del MAPU y uno de sus cofundadores en mayo de 1969. De mi Valparaíso natal y querido salí huyendo. No soporté el abandono en que lo reencontré. Me costó 3 años en volver a ese puerto que amarra como el hambre, como dice el vals del Gitano Rodríguez.
En Santiago tuve la suerte de encontrar para vivir un lugar idílico, una selva desatada de media hectárea en calle Lynch Norte del barrio de La Reina, una pequeña casita interior detrás de la casona principal, Michoacán. Así la nombró Neruda en recuerdo de sus años viviendo en Michoacán, en México, con Delia del Carril, La Hormiga. En esa casona selva vivieron los dos al regreso de Neruda desde el exilio en 1952, al que tuvo que huir clandestino perseguido por el gobierno del radical Gabriel González Videla, el de la llamada ley maldita contra el Partido Comunista. Habitar 11 años Michoacán fue maravilloso. Las parras estaban enloquecidas y las mejores uvas no eran las que sacaba del Gran Parrón, sino las que bajaba a Peñascasos desde la punta de los Álamos con una piedra atada a una cuerda. La pequeña casita había sido el bar de Neruda y el espacio de pinturas de Delia. No podía pedir más. Cuando llegué a ese lugar, Delia tenía 100 años y la cuidaba Rosita Callejas. Por años tuve de comedor una mesa y sillas que habían sido Delia nerudianos. Ya me estoy pareciendo al Gabo García Márquez con tanto cuento. En primavera la selva bramaba alegría y yo sacaba el sillón de mi abuela y me instalaba en medio de la vegetación exuberante para admirar la araucaria gigante y respirar la paz de aquel microclima cuando afuera todavía andaban asesinando. Por la noche me despertaban las paltas que caían sobre el tejado. Encima de mi dormitorio, o las disputas para saldar sus cuidas de una decena de gatos habitantes que fueron llegando sin invitación. Se iniciaba el otoño de 1986, cuando una noche salí de Michoacán a cenar solo en el barrio Bellavista. Me había acostumbrado a esa parte de la cultura alemana y muy berlinesa, de simplemente irse solo a un café o restaurante con un libro o un cuaderno y lápiz para disfrutar horas ese espacio de libertad en soledad. Como a Chile volví solo, mis amistades me armaban citas para enfrascarme en alguna pareja, pero yo disfrutaba inmensamente mi soledad. A paso del restaurante donde iba esa noche por Pío IX, un grupo de jóvenes cantaba canciones de protesta contra la dictadura. Irrumpió un piquete policial y lanzó lacrimógena. Reclamé a un policía por el acto. Un oficial escuchó mi reclamo y ordenó mi arresto. Me subieron a un bus policial donde cometí el error de decir que era periodista. La bienvenida fue parecida a la que esa mañana del 3 de octubre de 1973 me dieron en Playa Ancha los infantes de Marina en mi caída. Los comandaba el teniente Arturo Samir, mi compañero de curso en el Colegio Macay, en Viña del Mar, Don Flaco. Digo, tú, Olma Cállense. Ahí está el comunista conche su madre que escribió en ese pasquín del Mapo que los infantes de Marina somos todos unos psicópatas. Daba lo mismo. No lo había escrito yo, sino el miembro de la Comisión Política del MAPO del partido, Carlos Pulgar. La mañana del 5 de agosto del 73, los infantes nos detuvieron cuando, a bordo de una citroneta, fotografiábamos cuarteles de la Marina por Avenida Las Salinas de Viña. Con nosotros iban 3 uruguayos tupamaros arrancados desde Montevideo después del golpe militar en Uruguay. Arriba, en el Fuerte Vergara, frente a la playa Las Salinas, nos recibió mi compañero de curso. Cuando me vio, lo primero que hizo fue quemarme los bigotes con un cigarrillo. Estamos hablando de agosto del 73, bastantes días antes del golpe.
Nos dieron duro los infantes esa mañana, comandados por Samit. Cuando apareció Samit y le recordé que fuimos compañeros de curso, me sacó al lado y me dijo: vos a mí no me conocías, ¿entendiste, comunista conchetumadre? O si no, le veo un balazo en la cabeza. De nada sirvió ser All Macayas. Nos ficharon y nos entregaron a carabineros. A la mañana siguiente nos llevaron a la Fiscalía Naval de Valparaíso para interrogarnos, acusados de espionaje. Ese mismo domingo, Ancla 2, el Servicio de Inteligencia Naval, había descubierto la red clandestina de la marinería para oponerse al golpe de Estado que ya galopaba. Se abrió un proceso que nunca supe en qué terminó. Nos soltaron ese lunes por la noche. Una de las veces que le aclaré a Samit que ser del MAPO no era lo mismo que ser comunista, me respondió: no importa, igual soy marxista. Los infantes no estudian ciencias políticas. En el bus de carabineros, en aquella detención en el barrio Bellavista, bailaron cueca encima de mi espalda y me cayó una bandada de golpes. Así que soy periodista, weón. Ustedes son los que mienten diciendo que hay desaparecidos, me decían, mientras me dedicaban otro protocolar saludo de golpes. Pero no era nada comparado con lo que yo había vivido tras mi caída días después del golpe. Fui acusado de agresión de obra a carabineros aquella vez, lo que por cierto no era verdad, no iba a ser tan estúpido de enfrascarme en una riña con los pacos recién arribados desde el exilio. Estuve una semana en la calle 14 de la penitenciaría de Santiago, la peor calle de la Peni. Esperaba ser conducido a la Fiscalía Militar en calle Centeno para que se abriera un proceso en mi contra. Pero aquello terminó en nada porque no se sostenía. Mi instinto y experiencia canera, adquirida en los últimos meses de mi detención que pasé en la cárcel de Valparaíso, aquí mismo, me permitieron sobrellevar bien ese breve periodo en la Peni. Y hasta me hice amigo de uno de los jefes de la calle 14, un matón homicida llamado el Cacique. El Cacique me presentó a sus compañeros de celda donde pernocté, como el señor periodista. El Cacique escupía con frecuencia, de manera magistral, lanzando un chorro entre los dientes. Nunca olvidé una de las anécdotas contadas en la celda del Cacique por dos de los rateros que ahí vivían. Un lujo en la Peni, éramos solo 5 en la celda, porque ahí vivía el jefe. Uno de estos dos rateros contó: una noche entramos en el barrio Alto a robar 2 alfombras persas en una casa donde no había nadie. Una empleada nos dio el dato, enrollamos las alfombras y salimos con ellas al hombro entre los dos. Preferimos caminar a pie para evitar caer detenidos porque había toque de queda, con tan mala suerte que nos paró una patrulla que nos preguntó: ¿a dónde van con esas alfombras? Y a este huevón no se le ocurrió nada mejor que responder: no, si las llevamos a la tintorería nomás. Y eran las 3 de la mañana. Yo me acuerdo, cada vez que me acuerdo me río mucho porque en febrero de 1987 recibí en Santiago una de las llamadas telefónicas más importantes de mi vida. Me avisaban que integraría el equipo periodístico del diario opositor Fortín Mapocho. Así comenzaba mi integración al país desconocido. Difícil, incluso a veces hasta hoy, porque los 10 años se me pegaron las buenas costumbres alemanas. La biculturalidad jugaba sus cartas. Solo temo una cosa: no ser digno de mis sufrimientos, escribió Dostoyevsky. Escribió el psiquiatra austríaco Viktor Frankl en su libro El hombre en busca de sentido, que recoge su experiencia de prisionero en los campos de concentración de Auschwitz y Dachau. Abre comillas.
Los que estuvimos en campos de concentración recordamos a los hombres que iban de barracón en barracón consolando a los demás, dándoles el último trozo de pan que les quedaba. Puede que fueran pocos en número, pero ofrecían pruebas suficientes de que al ser humano se le puede arrebatar todo, salvo una cosa, la última de las libertades humanas, la elección de la actitud personal ante un conjunto de circunstancias para decidir su propio camino. Y allí siempre había ocasiones para elegir. A diario, a todas horas, se ofrecía la oportunidad de tomar una decisión que determinaba si uno se sometería o no a las fuerzas que amenazaban con arrebatarle su yo más íntimo, esa libertad interior que era la que determinaba si uno iba o no a convertirse en el juguete de las circunstancias, renunciando a la dignidad para dejarse moldear hasta convertirse en un recluso típico. Hasta ahí las comillas. Agrega Frankl que en aquellas situaciones límites angustiantes en las que ciertamente existe la posibilidad de encontrar la muerte, abre comillas, en realidad no importa que no esperemos nada de la vida, sino si la vida espera algo de nosotros. O bien se puede convertir esa experiencia en victorias, la vida en un triunfo interno, o bien se puede ignorar el desafío y limitarse a vegetar como hicieron la mayoría de los prisioneros. Hasta aquí escribe Frankl. Todo se traducía entonces en ser dignos en el sufrimiento, para que no hace falta haber sido prisionero en un campo de concentración, porque aquella dignidad, aquella autonomía, aquel último pedazo de libertad interior para elegir un camino ante la adversidad, se puede ejercer toda la vida. Entonces se puede sonreír en la oscuridad segundos antes de entregarse al sueño. Voy a decir algo que a no pocos ha parecido extraño. Todo lo vivido en prisión, incluyendo la tortura y luego el largo destierro, me enseñó lo mejor de la vida. Me enseñó a vivir, me abrió el camino a construir esa felicidad espiritual, de confirmar cada vez que me confronto conmigo mismo en la absoluta soledad, que conmigo el terror fue derrotado. Lo digo con humildad y desprovisto de toda pretensión heroica absurda. Y no es fácil decirlo en público, pero tengo que decirlo porque es así. Quizás aquello comenzó a nacer cuando recién en los primeros días de mi detención, que duró 1 año y 2 meses, me convencí de que no saldría pronto en libertad, que mi prisión duraría 20 años. Sin entonces darme cuenta, despejé una de las principales angustias del prisionero, anhelar la pronta libertad en medio del cielo más amenazante nunca antes conocido, mientras la incertidumbre corroe la fuerza y los huesos. En el balance final hecho en el destierro después de recuperar mi libertad, me di cuenta de que había descubierto un tesoro, de que era poseedor de un inmenso tesoro. Había perdido el miedo a la vida y a la muerte, y que ya nada ni nadie podría destruirme, aunque volviera a vivir situaciones extremas similares, aunque la vida y el destino me jugaran sucio. Con todo lo vivido adquirí además una alta cuota de racionalidad y sangre fría, a pesar de que, como buen Piscis, soy un sentimental. En el exilio un día me di cuenta que, además, todo lo vivido me hizo descubrir lo que llamé la línea del equilibrio, una horizontal desde la cual podía ascender en la dicha o bajar de ella en la desgracia, pero que siempre podía volver a la horizontal del equilibrio emocional. ¿Cómo no voy a estar agradecido de todo lo maravilloso para vivir que me enseñó la prisión y el destierro? En estas situaciones extremas, hacer algo para tratar de revertir lo que se ha sufrido en prisión ayuda enormemente a sanar heridas. Hacerlo desde cualquier lugar que
que a cada uno corresponda, porque hacerlo implica estar cada día rebajando la cuenta pagada en lo padecido. Lo contrario es quedarse rumiando el dolor, alimentando el sufrimiento, con resultados negativos y peligrosos para quienes eligen ese camino, el camino inverso a lo planteado por Víctor Frankl. Por eso no me gusta la filosofía de la víctima eterna. En el fondo, se trata de construir lo que ya un día llamé el círculo de la victoria. Partir en el dolor, la rabia, el odio y la sed de venganza, para luego transitar por el reconocimiento del drama y terminar en el extremo más alto del universo, observando desde muy arriba aquellos dolores para entenderlos alumbrados con esa luz sanadora, sin perdón, sin olvido, sin compasión, solo justicia, solo memoria, solo abrazar la vida que te acompañó y te regaló la fuerza para traspasar el horizonte y encontrar en ese lejano extremo del arco iris la fuente que aloja la dicha de lo logrado. Aquello me permitió incluso como periodista sentarme a la mesa de un café con criminales que se convirtieron en mis fuentes de información. Mi límite fueron siempre los fanáticos que justificaban esos crímenes. Aquel círculo de la victoria permite admirar en paz el elegante vuelo del águila en la cima de una montaña para luego cerrar los ojos y sentir que la vida te abraza con cariño. Ulrike es casi el hilo conductor de estas historias. La conocí en 1983 en el Expreso de París de regreso a Alemania. Allí nació nuestra historia. Nos encontramos en el tiempo en que yo iniciaba mi batalla para regresar a Chile. En ese combate fui cerrando todas las puertas que podían amarrarme a Berlín y Alemania. Mi decisión estaba tomada desde lo más profundo, pero no quise cerrar la puerta llamada Ulrike. Al final fue la más difícil de cerrar. La más dolorosa, y tuve que tensar al máximo la cuerda de mi racionalidad para hacerlo. Metí sus ojos de miel en mi equipaje y dije adiós al Berlín amado, a la Alemania generosa y querida, mi segunda patria. Y dije adiós a Ulrike. Ya sabía entonces que por primera vez me había enamorado de una mujer alemana. Ella me había pedido que la esperara un año para terminar sus estudios de psicología y que regresáramos juntos a Chile. Jamás olvidé nuestra despedida en el andén de la estación de Berlín cuando ella volvió al sur de Alemania y yo me quedé velando mi partida en ese crudo invierno de 1986. Pero nunca nos olvidamos de nosotros, nunca, hasta hoy. Guardo 30 cartas de ella amarradas con una cinta. Ella guarda otras tantas mías. Nos reencontramos 23 años después en la Alemania de 2009. Esa vez la primavera alemana despejó las cenizas y arrebató al tiempo el puñal del olvido cuando éste quiso enterrarlo. El barco soportó siempre estoico la borrasca. Nuestra historia es eterna. Lo escribí una noche de noviembre de 2006 frente al mar en Caleta Orcón. A Ulrike. La memoria se hizo eterna en la nieve de ese invierno y el crujido de los trenes revivió tu mirada que se negó a desangrarse en el filo del olvido y la sal de la distancia. La ausencia te hizo maga de los tiempos y fuiste silencio y bruma, nave hundida, viento perdido, y fuiste papel del recuerdo, fantasma de los mares, ánima de los caminos, voz de los siglos. Perdida entre los signos cósmicos y los misterios de la soledad bien amada, renaces como una sombra sin rostro, entre los laberintos de los navegantes con las velas rasgadas en la tormenta.
y desciendes al centro de la tierra donde se arman las furias de la vida y de la muerte, y no sé si mis fuerzas te alcancen, pero te busco después de los años olvidados, cuando solo me quedan tus ojos del último adiós en el andén. Orcón, noviembre